Bueno, inicialmente un cordial saludo para todos. Vamos a dar inicio a la videoclase correspondiente a esta semana, el día de hoy. Pues como se les había mencionado, vamos a trabajar un poco lo que es o conocer una percepción global sobre lo que es la planificación. Bueno, entonces para que tengamos inicialmente en cuenta, como se estaba mencionando, pues vamos a hablar un poco de lo que es la planificación, especialmente en lo que es el ámbito de la cultura física y el deporte, lo que es la educación física. Entonces, ¿qué debemos tener en cuenta? Primero, conocer qué es la planificación, qué es la planeación. Sí, cuando nosotros hacemos referencia a planificación, pues estamos también hablando un poco de lo que es, o no estamos hablando, sino hacemos referencia a lo que es la planeación. Entonces, cuando nosotros hablamos de planificación, hablamos inicialmente que es un proceso de carácter administrativo y de gestión organizacional, ¿sí? Es aquel proceso que nos permite organizarnos frente a determinada situación, determinado objetivo y demás. Sí, ya cuando hablamos más específicamente en el contexto pedagógico, pues lo vemos como la planificación es aquel instrumento el cual tienen los profesores. Es un instrumento de ayuda, llamémoslo así, un instrumento de ayuda para los profesores para organizar todo lo relacionado a lo que son las sesiones educativas, las prácticas educativas, como ustedes lo quieren ver, si es sesión, práctica, independiente, ¿sí? ¿Esto en qué nos ayuda? En que haya una articulación de los contenidos a trabajar en su momento, ¿sí? Que no se vea esos contenidos de forma aislada, sino que haya una articulación entre ellos, ¿sí? Por medio de la planificación, pues vamos a conocer específicamente cuál es la metodología que vamos a trabajar o vamos a utilizar. Sí, las estrategias pedagógicas de aprendizaje. Bueno, referente a la metodología, pues tenemos que hacer aquí una salvedad, pues más adelante vamos a hacer un énfasis en todo lo referente a lo que es la metodología como tal, ¿sí? Entonces también la planificación pues nos ayuda a comprender aquellas estrategias pedagógicas que se enfocan en lo que es la enseñanza, en el proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿sí? ¿Qué estrategias pedagógicas voy a utilizar para que mis estudiantes aprendan específicamente o, bueno, el proceso de aprendizaje sea un proceso agradable para ellos y que se, se vean ellos reflejados en el aprendizaje, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de estrategias pedagógicas, también podríamos hacer una similitud o mencionar que sería similar a las metodologías, pero bueno, ya las estrategias pedagógicas sería algo de carácter personal, más las metodologías ya son algunas que pues serían, podríamos mencionar que es algo que ya está estipulado, ¿no? Las metodologías de aprendizaje son unas guías, las estrategias pues ya estarían enfocadas hacia esa metodología, pero pues irían más de carácter personal. Entonces, pues la planificación también es aquello que nos brinda o nos da una claridad sobre lo que nosotros vamos a utilizar durante lo que es la sesión de clase o el proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿sí? Y bueno, ahí estaríamos haciendo referencia a lo que son los materiales, los textos, ¿sí? Y demás que podemos utilizar. Y por último, pues nos brindaría una secuencia correcta de las actividades a realizar. Sí, eso nos brinda un orden, llamémoslo así, un orden lógico de las actividades que nosotros vamos a realizar como tal. Bueno, ¿por qué y para qué sirve la planificación? ¿Sí? O planificar específicamente. Bueno, inicialmente pues nos ayuda a reducir lo que es el nivel de incertidumbre, ¿sí? Entonces cuando hablamos de reducción del nivel de incertidumbre, pues ahí hacemos referencia a que ya no vamos a tener como aquella duda al momento de ejecutar una clase, ¿sí? O sea, nos ayuda inicialmente a tener claridad sobre la clase que nosotros vamos a desarrollar especialmente, ¿sí? Entonces nos sirve para anticipar lo que va a suceder en el desarrollo de la clase.
Importante. Bueno, digamos que este punto iría pegado al que sigue, en donde hablamos de anticipar lo que va a suceder en el desarrollo de la clase y que nos permite anticipar los problemas y sus posibles soluciones a la misma, ¿sí? Entonces, bueno, les pongo un ejemplo claro y sencillo en las clases de educación física. Cuando nosotros hacemos una planificación, pues podemos anticipar cómo va a ser el desarrollo de la clase. ¿Sí? ¿Cómo la vamos a desarrollar? No sé, si yo estoy viendo un tema como puede ser eh, la fuerza, un ejemplo, capacidad, una capacidad condicional como puede ser la fuerza. Entonces digo, listo, entonces voy a desarrollar la fuerza en niños de 8 o 9 años por medio de actividades recreativas, ¿sí? En donde uno impida que el otro corra como tal, sujetándole la cintura, ¿sí? Nos permite anticipar cómo vamos a desarrollar esa clase, ¿sí? Y mirar lo que pueden ser los posibles problemas que pueden verificarse dentro de la misma clase. Digamos, por lo general, o bueno, es algo que les pido en el trabajo que vamos a realizar, que estamos realizando. Cuando nosotros hablamos de una clase, siempre vamos a tener en cuenta que debemos tener un plan B, ¿sí? Un ejemplo sencillo puede ser la clase de educación física, que yo tenga todo predestinado para salir a hacer la clase al aire libre y ese día no llueva. Entonces, ¿qué plan B puedo yo utilizar en este caso? Entonces, nos permite ver unas, un proceso anticipatorio para darle una posible solución a todo ello, ¿sí? Entonces, bueno, ¿por qué es importante planificar? Aquí, pues, como lo ven en la imagen que acabo de colocar, bueno, aquí si ustedes la pueden ver, aquí está la referencia, pues ahí vemos a una niña la cual está dibujando hacia dónde quiere ir. Pues el ejemplo claro que yo siempre les brindo es que la planificación, pues, es como ese camino que nos lleva a un objetivo en específico, una meta clara. ¿Sí? La planificación es ese camino por el cual nosotros nos vamos a dirigir a alcanzar determinado objetivo. Entonces, el ejemplo más claro que les brindo, digamos, es la planificación que está realizando en este caso la niña, ¿sí? Para realizar su viaje. ¿Qué es lo que voy a hacer durante el viaje? ¿Hacia dónde me quiero dirigir? ¿Qué medio de transporte voy a llevar? ¿Sí? ¿Cuál sería el equipaje que tengo que llevar? Todos los aspectos para tenerlos en cuenta. Bueno, ya aquí encontramos lo que son ya dos definiciones específicamente de lo que es la planificación. Entonces la primera, pues las voy a leer de forma textual. La primera la menciona Guimard en el 2008, que en la cual es la elaboración de un plan general debidamente organizado y frecuentemente de gran amplitud para obtener un fin determinado, ¿sí? También pues él menciona que puede ser un conjunto de procedimientos mediante los cuales se introduce una mayor racionalización, una mayor racionalización, ¿sí? Y organización de unas acciones y actividades previstas. Sí, la segunda definición que tenemos, pues esta ya no la da como tal la UNESCO, la cual es una técnica para seleccionar los fines y los medios, importante eso que tengan en cuenta, los medios que nosotros vamos a utilizar en función de una norma. Sí, cuando aquí hablamos de norma podríamos estar haciendo énfasis en un objetivo o aquello que nosotros queremos alcanzar. En el nivel técnico, bueno, se trata de una serie de procedimientos orientados hacia la acción. La planificación es neutra, éticamente no es ni buena ni mala. Entonces, como ustedes lo pueden observar aquí en las dos definiciones que realizamos o que tenemos acá, ¿sí? Aquí hablamos de una serie de procedimientos en ambas, ¿no? Para alcanzar un determinado fin. Eso para que lo vayamos teniendo en cuenta. Bueno, importancia de la planificación. Pues aquí les brindo o les menciono algunos aspectos a tener en cuenta dentro de la importancia de la planificación. ¿Sí? Entonces, bueno, si nosotros hablamos desde un contexto general, pues podemos mencionar que la planificación se aplica a cualquier actividad humana. Sí, un ejemplo que se puede brindar es nada más cuando ustedes van a hacer mercado.
Ustedes van a hacer mercado y de una vez hacen una planificación, una planeación previa de dónde voy a ir a comprar el mercado, cuáles son los insumos que voy a adquirir, cuál es el presupuesto que voy a llevar, ¿sí? Esto puede ser un ejemplo sencillo. O no sé, otro ejemplo sencillo que les puedo brindar es cuando ustedes realizan una cita con un individuo, con una persona, ¿sí? Entonces planifico cuál va a ser la hora de la cita, cuál va a ser el punto de encuentro, por lo general cuánto tiempo me voy a gastar en la cita y demás. ¿Mm? Entonces, bueno, tener en cuenta otro aspecto importante es que es un instrumento de carácter primario en todo lo que son las organizaciones. Aquí podríamos mencionar las organizaciones como las entidades educativas, ¿no? Entonces, todo lo que viene a correlación con las entidades educativas, pues tiene un factor de planificación. ¿M? Entonces nos permite también lo que es abordar problemas de carácter específico. Cuando nosotros vamos a brindar una solución, sí, tenemos que planear y planificar cómo vamos a abordar ese tipo de problemas para darle una solución en específico. Sí, si nosotros le acercamos al contexto educativo, podríamos mencionar, listo, tengo un estudiante, estoy viendo con los estudiantes coordinación. ¿M? Entonces, pero tengo un estudiante que no puede realizar un lanzamiento con la mano derecha, ¿sí? De una pelota. Entonces, ¿cómo voy a abordar ese inconveniente? ¿Cuál va a ser mi planificación para abordar ese inconveniente de ese estudiante que no puede realizar ese lanzamiento con la mano derecha? O bueno, un ejemplo también podría ser, digamos, volviendo al mismo tema de coordinación. Sí, la mayoría de mis estudiantes son diestros, ¿sí? ¿Cómo voy a hacer para que manejen la coordinación por el lado eh, diferente al lado hábil como tal? ¿Sí? Entonces ese sería como un problema específico y la solución que les voy a dar. Entonces también nos traduce los conocimientos en acción. Entonces eso es algo importante, ¿sí? Que ustedes lo pueden ver reflejados en las asignaturas. Cuando nosotros hablamos de este contexto de traducir los conocimientos en acción, es cuando nosotros mencionamos que la planificación nos permite dar esa puesta en práctica del aspecto teórico, ¿sí? Cuando yo hago una planificación, no me estoy enfocando únicamente a la transmisión del conocimiento, sino cómo lo puedo poner en práctica para que haya un mejor entendimiento, ¿sí? Entonces, un ejemplo sencillo, lo que digamos realizábamos en clases anteriores, cuando estábamos hablando, listo, les doy a conocer lo que es el, el currículo. ¿M? Entonces, listo, no únicamente se mencionó lo que es el currículo, los componentes del currículo, sino hicimos un ejemplo de cómo hacer un currículo para una determinada edad, un determinado grado, ¿sí? Que ustedes pudieran implementar ese conocimiento y llevarlo ya a una parte de carácter práctico. ¿M? Importante, lo que mencionamos acá, reduce la dispersión de los esfuerzos por, bueno, bueno, aquí menciona el despilfarro de lo que es los recursos, pero entonces, ¿qué hay que resaltar en ese caso? Que nos va a mantener enfocados como tal. Si en el momento en el que nosotros realizamos una planificación, no nos vamos hacia otros contextos, otro camino, sino va a mantener enfocados hacia el objetivo que nosotros tenemos. Entonces, por ende, el objetivo, la meta que nosotros tenemos, por ende, no vamos a gastar o no vamos a hacer unos esfuerzos de forma inequívoca en otros aspectos a alcanzar, ¿sí? Entonces, bueno, por último, pues, que sería, llamémoslo así, uno de los objetivos o la importancia a tener más específica es la generación de conocimiento, ¿sí? Por medio de lo que son experiencias, conceptos y demás. Entonces, para que lo tengamos ahí en cuenta. Bueno, principios de lo que es la planificación. ¿M? Aquí también pues, les voy a mencionar algunos. Entonces, pues la planificación, a partir de lo que es los años 40, que es cuando empieza a salir como tal la planificación específicamente, entonces se empezó a volver un instrumento escolar de carácter fundamental, ¿sí? En la actualidad,
Ustedes no van a ver una institución educativa la cual no tenga un instrumento de planificación. Entonces, y en el contexto escolar es un instrumento fundamental, ¿sí? Esto también lo podemos ver reflejado, digamos, un ejemplo en el ámbito deportivo, ¿sí? Nada más cuando vamos a hacer la planeación o la planificación para un deportista, entonces ya es de carácter fundamental. Un deportista